capítulo 11, el verso 17, hermano. Desde ahí vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Amén. ¿Listos? Creo que la tenemos en la pantalla también. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba, oiga bien, esto es bien importante, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, subraya esta palabra, en sentido figurado, subráyelo, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tema de este mes. Sentimos, oh Dios, que la fe nos va a llevar a otros niveles. Estamos viendo y creyendo cosas que antes no podíamos percibir, creer. Estamos viendo cosas que antes no mirábamos, Señor amado. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, no se ha ido vacía de medio de nuestras vidas. Tu palabra, Señor, está haciendo algo bien importante, algo bien profundo en nuestras vidas, Señor. Padre, reconocemos y entendemos, Señor, que sin fe es imposible seguirte. Sin fe, Señor, es imposible servirte. Sin fe, Señor, es imposible adorarte. Sin fe, Señor amado, es imposible, Señor, ser un instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Sin fe, Señor, es imposible, Señor, que recibamos un milagro de parte tuya. Sin fe, Señor, es imposible, Señor amado, que los cielos se abran. Sin fe, Señor, es imposible que tu mano poderosa se mueva en medio de tu iglesia. Hoy, Señor, yo declaro que esta palabra es como un sello, Padre, a nuestra fe. Y aquellos hermanos que todavía están ahí luchando con ese aspecto llamado fe, oramos, Señor, para que usted la revele personalmente, Señor, lo que es la fe. Padre, se lo pido en el nombre de su Hijo amado. Amén, amén, amén. Hemos estado leyendo esta semana de una manera con más interés lo que es el libro de los Hebreos, porque nos habla, hermanos, de una manera, el escritor nos habla de una manera bien amplia de lo que es la fe. Y yo quiero ser bien sincero con ustedes. Este libro de los Hebreos yo siempre lo leía de una manera superficial, ¿verdad? Leerlo y sacar algunas cosas, pero nunca lo había leído como lo he leído en estos días. Y sabe, hermanos, que a medida que he ido leyendo este libro de los Hebreos, es como que estoy desenterrando un tesoro. Mire, desenterrando un tesoro, hermanos, llamado fe. Un tesoro, hermanos, que está aquí en esta palabra. Pero que Dios, hermano, no solamente, Dios también quiere que así como ese tesoro esté en esta palabra, esté en tu corazón. Así de que abra su corazón en esta mañana y reciba, hermanos, este gran tesoro que nos habla el libro de Hebreos acerca de lo que es la fe. Es importante, hermanos, este tesoro. Y es una gran riqueza porque el escritor usa como base el testimonio, la vida de los antiguos profetas, que se caracterizaban, hermanos, por tener una fe, y por decirlo así, hermanos, una fe de alto nivel. Esa era la fe que tenía esa gente en aquel tiempo. Era una fe, hermanos, que movía montañas. Era una fe, hermanos, que movía la mano de Dios. Era una fe, hermanos, que mire, sucedieron cosas tremendas que aquí están registradas en la palabra el día de hoy. Y todas estas enseñanzas de fe que han quedado en la palabra, hermano, es para que nos ayuden a nosotros hoy en día. Si ellos tuvieron fe,
nosotros vamos a tener fe también. Dígale a su hermano, vas a tener fe también, dígale. Así es. Porque la necesitamos. Y si usted se fija en el primer versículo de este capítulo 11, comienza revelándonos la clave de lo que es la fe. Apúntelo. Este primer versículo nos revela la clave de lo que es la fe en dos palabras. Y dice, fe es pues la certeza. Y cuando hablamos de certeza, estamos hablando de lo que es seguridad, ¿verdad? Es pues la certeza de lo que se espera. Y también dice la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de convicción, hermanos, estamos hablando de una creencia fuerte. Entonces, entendemos, hermanos, que la clave de todo esto son estas dos palabras: certeza, amén, seguridad, convicción, hermano. Una creencia fuerte que no se mueve para ningún lado, amén, de lo que no se ve, de lo que no hemos visto todavía, de lo que todavía, hermanos, no nos hemos podido ni imaginar. Entonces, certeza y convicción. Pero la palabra fe en una explicación sencilla quiere decir creer. Así, creer. Una definición sencilla de lo que es la fe es creer. Aunque mis razonamientos, hermano, me digan lo contrario, ¿verdad? Yo voy a creer que las cosas que no son van a ser, que lo que no se puede hacer se va a hacer de una manera independiente de lo que mis razonamientos me digan, porque mis razonamientos siempre me van a estar hablando, y me van a estar hablando en contra de mi fe, me van a estar hablando en contra de lo que yo estoy pensando. Amén. Entonces vamos a mirarlo de ese lado. Cuando yo digo fe, estoy diciendo yo creo. Oiga bien, cuando yo digo que tengo fe, estoy diciendo yo creo. Yo creo en lo que estoy esperando. Yo estoy creyendo en lo que no estoy viendo. Eso es la definición, hermanos, de lo que es fe. Creo en lo que no veo. En lo secular, hermano, esto no tiene explicación. La gente no lo puede entender también. Porque estas cosas, dice la Biblia, que se han de discernir espiritualmente. Por eso la Biblia llama a nuestro padre Abraham el padre de la fe. Si Abraham es tu padre en la fe, tú tienes fe. ¿Escuchó lo que le dije? Si su padre es Abraham, usted tiene fe, porque él es nuestro padre de la fe. Ajá. Ok. Y dice más adelante el escritor, y que por esta forma de creer, por esta manera de creer, los antiguos alcanzaron un buen testimonio delante de Dios. Agradaron a Dios por su testimonio. Luego del capítulo 3, usted va a ver que en el verso 4, el escritor nos empieza a dar algunos ejemplos de hombres que fueron tremendos con la fe. Amén. Y entonces ahí en el libro de Hebreos, varios escritores llaman a esta parte del verso 4 en adelante el salón de la fama de los héroes de la fe. Imagínense cómo lo llaman. Los héroes de la fe que están como en un salón de la fama. Y él comienza entonces a hablarnos con Abel. Y termina con Samuel. Y nos relata, hermano, las experiencias de fe de estos 14 personajes. Y los revela, hermano, los escribe él en un orden cronológico. Así lo va escribiendo. Orden cronológico. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, y así lo va poniendo. Por último está Rahab, la ramera, sale ahí. Pero él trata, hermanos, de
relatarnos el quilataje de fe que tenían estas personas. Y son casi 14 los héroes de la fe. No podemos hablar de todos porque nos llevaría mucho tiempo. Pero al menos quisiera hablar 2 o 3 de ellos. Número 1. Vamos a empezar con Enoc. ¿Por qué Enoc? ¿Sabe qué? De Enoc sabemos muy poco. Usted busca la Biblia y es poquito lo que usted encuentra de Enoc. Y usted va a ver de Enoc algo en el libro de Génesis y en el libro de Hebreos. Y lo que sabemos de Enoc, hermano, es que vivió en una generación perversa. Prosdiluvio. Oiga bien qué clase de generación. Prosdiluvio. O sea que la generación de Enoc, él vivió antes del diluvio. Ya desde ese tiempo, hermano, el corazón de la gente era de hacer continuamente el mal, dice la palabra. Pero en medio de esa generación perversa, ahí se levanta un hombre que se llama Enoc. Y no dice nada más la Biblia, pero nos da unas referencias muy importantes. Número 1, la palabra dice que Enoc vivió 365 años. Oiga bien, 365 años. De esos 365 años, Enoc caminó con el Señor 360 años. Oiga bien, caminó 360 años, día y noche en la presencia del Señor. En cada momento, cada semana, cada mes, cada año, cada minuto, cada segundo, cada momento, Enoc, hermano, mire, estaba caminando con Dios. Estaba caminando todo el tiempo con Dios. Nunca se apartó de Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque en medio de esa generación perversa, este era el hombre que tenía fe. Estaba creyendo a Dios. Y como era el único, este hombre, dice la Biblia, que no vio muerte. Fue transportado, fue arrebatado. En otras palabras, hermano, Enoc nunca murió. Qué privilegio, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría hacer lo mismo? Nunca murió, fue traspuesto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Caminó 360 años con el Señor. Yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Cuánto caminamos en la presencia del Señor? Podríamos caminar, digo yo, alguna semana en la presencia de Dios. Quizás ni un día caminamos en la presencia de Dios. Quizás mediodía. Quizás un par de horas o quizás minutos. Pero Enoc es diferente. Eso agradó a Dios y Dios dijo, no, este hombre no debe de morir. Este hombre me lo llevo. Y dice que se perdió Enoc y nunca lo buscaron. Hebreos dice que Dios se lo llevó, lo traspuso, dice el Señor. Entonces, como podemos ver, entonces es importante la fe de este hombre, que solamente él y Elías son los únicos seres humanos en toda la creación que están en el cielo y no han muerto. No han muerto. Este es el ejemplo que el escritor de Hebreos nos está dando de Enoc. Amén. No hay mucha información, pero lo poco, hermanos, tenemos que formarnos una idea de cómo era la vida de este hombre. Luego vamos a ver también lo que es la vida de Abraham, ¿verdad? En el verso 19, el verso que leímos, miremoslo por favor, dice que Abraham decía de esta manera, Dios es poderoso de levantar aún de entre los muertos. Y estaba diciendo esto porque estaba pensando en su hijo. Él tenía la fe de que Dios podía levantar a cualquiera aún de entre los muertos. Y en este caso, él estaba pensando en su hijo.
Entonces, la fe de Abraham, hermano, mire, era tan extraordinaria la fe de Abraham, hermanos, que esta fe él la aplicaba en un sentido figurado. La fe, en un sentido figurado. Ok, ¿qué es sentido figurado? Sentido figurado, hermanos, son aquellas palabras que algunas veces nosotros decimos en algunas oraciones y que no se alinean con lo que es literal. O sea, palabras que algunas veces decimos y no concuerdan con lo que en realidad queremos decir. Por ejemplo, sentido literal, sentido figurado. Digamos, un ejemplo. Ay, esa noticia me cayó a mí como un galón de agua fría, como un balde de agua fría. ¿Qué es lo que quiere? En sentido figurado, el galón de agua fría le cayó encima. Lo que quiere decir es, wow, fue una noticia terrible. Está hablando en un sentido figurado. Así, hermanos, de esa manera, Abraham, mire qué fe tan extraordinaria, la aplicaba en sentido figurado. Otro ejemplo, estoy entre la espada y la pared. Está hablando en sentido figurado. ¿Qué quiere decir? Estoy entre la espada y la pared. No me puedo mover para ningún lado. Si me muevo para acá, pierdo. Si me muevo para otro lado, pierdo también. Estoy inmóvil. Es otro ejemplo de lo que es sentido figurado, ¿verdad? Otro ejemplo sería, ay, llegué a la casa muerto de cansancio. Muerto. Llegó muerto. Pero llegó muerto. Y llegó muerto de cansancio. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Estoy tan cansado que me senté en el sofá y me quedé dormido, por decir lo que él quiere decir. Pero él lo está transmitiendo en un sentido figurado, ¿verdad? Hay varios ejemplos. Yo solo traigo uno para que usted más o menos entienda la fe de Abraham. Hay otro ejemplo, y el último, digamos. Aquel que decimos, camarón que se duerme, se lo saben, ¿verdad? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué es lo que usted pretende decir con eso? Usted quiere decir eso, algo, ¿verdad? Y usted lo dice en sentido figurado. Pero es ahí donde trabaja la fe de Abraham en sentido figurado. O sea, hermanos, que Abraham en su fe había recobrado simbólicamente a su hijo. En otras palabras, Abraham nunca vio muerto a Isaac. Nunca lo vio muerto. Aunque él iba a hacer lo que iba a hacer, él siempre miraba a su hijo vivo. Eso es la fe extraordinaria de este hombre, que tenía fe aún en sentido figurado. Es por eso, hermanos, que a Abraham se le llama el padre de la fe, por la forma en que él la manifestaba. Era una fe viva, era una fe activa, era una fe, hermanos, que no tenía reservas ni dudas para nada delante de Dios. Y mire, hermanos, el resultado de esa fe de este hombre. Hoy vemos esa gran nación. Hoy vemos, hermano, a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, la nación de Israel cómo ha venido, cómo ha venido. Y a causa de esa fe, el Señor le multiplicó su descendencia como las estrellas del cielo. Por causa de esa fe. Por causa de esa fe, en sentido figurado, su generación hoy es como la arena del mar. Cuente usted la arena del mar, coja un poco de arena del mar y cuéntela. Jamás la va a poder contar. Mucha la generación. ¿Pero por qué?
por la fe que él tenía, rompió límites, rompió paradigmas este hombre. De tal manera, hermanos, que aplicaba su fe en un sentido figurado. Esa fe es la que agrada a Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. Amén. Esa fe, hermanos, que miremos las cosas que todavía no han sido hechas como que si fueran hechas. Amén. Esa va a ser nuestra fe. Ver las cosas que todavía no han sido hechas como si ya han sido hechas. Amén. Esa es la fe que agrada al Señor. Mire, para el año 88, yo me matriculé en el instituto bíblico que había en la iglesia de la sinagoga en 1988. Ahí en la 125 entre Park Avenue y Lexington. Tercera Avenida, por ahí está la sinagoga. Una de las iglesias más grandes y más antiguas que ha habido acá. Para ese tiempo el pastor era el pastor Abelardo Berríos. Era de origen puertorriqueño. Y el pastor Abelardo Berríos, hermano, pastoreó la iglesia, la sinagoga, por espacio de 41 años. Era un hombre tremendo en la palabra. Berríos, hermano, además de que él era el maestro y era director, amén, en el Instituto Bíblico, él tenía un doctorado en divinidades. Y escuchar a ese hombre, hermano, enseñar, mire, era una cosa deliciosa. Porque lo que salía de los labios del pastor Berríos, hermano, era sabiduría de Dios. Era conocimiento de Dios. De tal manera, hermanos, que cuando el pastor Berríos daba las clases, la gente no quería que él parara de hablar. Y yo estaba, hermanos, en el primer año estudiando ahí, y una noche el maestro que nos tocaba a nosotros dar la clase no llegó. No sabemos por qué razón no llegó. Pero llegó el pastor Abelardo Berríos, hermano, esa noche a darnos las clases. Él daba clases a otros niveles en ese tiempo. Pero como no llegó ese maestro, él nos dio la clase esa noche. Y todos sabíamos en la clase qué clase de maestro era el hombre. Y teníamos una expectativa grande. ¿Sabe que esa noche empezó a tocar el tema de la fe? Era el tema de la fe que estamos tocando. Y él dio una ilustración, hermanos, que yo nunca le he podido olvidar. Y la ilustración que daba el pastor Abelardo Berríos es esta. Había un rey que tenía un hijo. El hijo del rey es un príncipe, ¿verdad? Y este príncipe estaba joven, pero tenía un problema este príncipe. El problema de este príncipe es que él tenía una joroba y caminaba así. Era un príncipe de buen semblante, era un muchacho bien inteligente, pero tenía una joroba y caminaba así el príncipe y se le notaba la gran joroba acá atrás. Un día el rey lo llama y le dice, hijo, en estos días vas a cumplir años. ¿Qué quieres que yo te regale? El muchacho, hermanos, no lo pensó dos veces y le dijo, papá, yo quiero que tú me regales, que me mandes a hacer una estatua de mi persona, pero sin la joroba. ¿Oh? Y dijo su papá, sí, hijo, te la voy a mandar a hacer. Y vino el papá y buscó, hermanos, el mejor escultor para hacer la estatua de su hijo sin joroba. A los meses la estatua estaba hecha y se la pusieron, hermano, en el jardín principal, por donde pasaba toda la gente que llegaba al castillo. Cada mañana aquel príncipe pasaba por la estatua, que era la misma imagen de él, y se paraba delante de la estatua y decía, así
voy a hacer un día. Y así regresaba otro día y se paraba delante de la estatua y decía, así yo voy a hacer. Y era algo, hermanos, que siempre el joven príncipe lo estaba haciendo. Pero él no se estaba dando cuenta, hermanos, que cada vez que él se presentaba a esa estatua, su joroba iba desapareciendo. Pero la gente sí se daba cuenta de que la joroba del joven príncipe estaba desapareciendo. Y un día se paró y dijo, yo soy como a esa estatua sin joroba. ¿Qué cree usted que pasó? Inmediatamente la joroba desapareció. Ese joven tenía fe, tenía convicción en lo que no miraba. Mire cómo trabaja la fe. No se vino a parar delante de Jesucristo. Eso es lo importante de la enseñanza que nos dio Él. La fe es poderosa. Nos decía, la fe es más poderosa de lo que ustedes se imaginan. Entonces, cuando yo veo esto y me acuerdo de esta enseñanza, yo quiero entonces entender que si yo ahora camino ayudado con un bastón, yo me voy a ver ahora caminando sin bastón. Entonces, eso es fe. Es verse sano. Yo en este momento, yo soy un simple empleado de esta compañía, pero ahora yo me voy a ver como jefe de mi propia compañía. Eso es lo que el joven hizo. Ahora yo estoy rentando un apartamento, pero ahora yo me voy a ver que estoy viviendo en mi propia casa. Eso es similar a lo que el joven príncipe hizo. Amén. Ay, he vivido en este país solamente con un permiso de trabajo, con un TPS. Pero ahora yo me voy a ver que tengo en mis manos un pasaporte azul. Tengo ahora en mis manos, me voy a ver en mis manos ahora con un pasaporte americano. Esto quiere decir que ya es ciudadano. Y como el tipo tiene fe, dice, me voy a pintar el pelo en rubio como Trump. Me voy a poner ojos verdes ahora. Sí, ver las cosas que no son si fueran, hermano. Fíjese, hermano, que cómo nos complicamos nosotros con la fe, ¿verdad? Pero las cosas trabajan de esa manera. Hermanos, es esa fe que veas cosas que no son como que si fueran las que van a agradar a Dios. Amén. Y no solamente van a agradar a Dios, sino que Dios va a honrar tu fe. Amén. Mire, algunas veces nosotros creemos que Dios solo puede manifestarse a través de milagros, de sanidades, de transformar a una persona, de cambiarle la vida a alguien. O solamente creemos que Dios puede hacer milagros en la vida de las personas. Pero fíjense que eso no es así. Dios puede hacer otro tipo de milagros, aún en cosas materiales. Nosotros tenemos ya esta semana 4 semanas hablando de lo que es la fe. Hace casi 3 semanas llegó Jorge, el hijo mío, a la casa. Y no sé qué fue lo que pasó. Yo quería ir a abrir la bodega para sacar algo. Le quería regalar unas cosas eléctricas, creo que yo tenía, Jorge. Y cuando yo voy a abrir el portón, la llave
completamente empieza a dar vueltas y no me abre el portón. Y le digo a Jorge, Jorge, fíjate que no me abre el portón, trata de abrirlo vos, a ver si con vos cede el llavín. Y trató, no me abrió. Me dice Jorge, mire papá, lo que tiene que hacer, abre el otro gate, vea el mecanismo cómo trabaja el sistema por dentro y a ver si usted puede hacer algo. Eso fue todo lo que él me dijo y se fue. Y también me dice, ve a Yahoo, a ver si Yahoo le puede ayudar, me dice. A Google. Google es, ¿verdad? El Google ese. Yo no soy muy bueno para esas cosas, hermano. El Google ese. Y ese fue. Pasó la primera semana y este lunes que pasó, yo me quedé en la casa. Dije yo, tengo que abrir este portón porque yo tengo muchas cosas ahí que siempre las estoy metiendo y sacando y necesito abrir ahí. Y esa semana me quedé ahí toda la mañana. Hice lo que Jorge me dijo, abrí vi el mecanismo, cómo trabajaba, le busqué. Y hermano, nada pude hacer. Traté de romper una ventana, porque hay una ventana, la quise romper, pero dije yo, no me va a salir más caro esto con la ventana. Mejor lo que voy a hacer es usar porque en el Yahoo ese, Yugo, ¿verdad? Me dijo que metiera un taladro y lo rompiera, ¿verdad? Entonces yo dije, no, es cierto, así lo vamos a hacer. Pero ese día que me quedé, yo estoy así, hermano, mire, de frente. Y yo hice una oración y le dije, Señor, estas semanas hemos estado predicando acerca de lo que es la fe. Era confrontativo eso, porque yo estoy predicando de la fe. Y yo necesito que Dios me haga un milagro ahí. Y entonces dijo, Señor, yo creo que tú me vas a hacer un milagro de que este portón se va a abrir ahora. Y yo como que hace expectativas. Señor, y ahí estuve un buen rato orando. Y Señor, y tu palabra, y mira que hemos predicado esto, hemos dicho esto, y la gente está bien motivada con esto. Y Señor, ahora Señor, en tu nombre, yo voy a abrir este gate. ¿Cuándo iba a abrir? Nunca me abrió. ¿Cómo usted cree que yo me sentí? Me sentí defraudado. Dije yo, wow, ¿será que mi fe no es suficiente para que esto se abra? Y mire, ya así con la cabeza agachadita, me fui a cambiar y me vine para la oficina. El portón. Estaba malo con el portón, hermano, créame. Mire, y dije yo, no, vamos a tratar otra vez. La pastora y Nicole no le dieron mente a lo que estaba pasando. Ellas con su rollo se subieron para allá a la casa y todo. Pero yo, hermano, me acerqué nuevamente al portón. Y dije, en el nombre de Jesús, voy a abrir y le hago, ¡crack! Hermano, y abre. Abre, hermano. Mire, yo tengo en mis manos la sensación cuando esa manilleta le hizo crack y dio vuelta y abrió. Yo me quedé ahí, pegado a eso. Mire, hermano, humanamente cómo es uno. Yo no podía creer lo que estaba viendo en ese momento. Y mire, y lo levanto el gate para arriba. Y digo a voltear a ver todo lo que está adentro. Y digo, sí, abrió el gate, abrió el gate, abrió el gate, abrió el gate. Y me voy para arriba. Brenda, el gate abrió. ¿Dónde está Brenda? ¿Dónde estás? Y la mentada Brenda nunca apareció. Sino que la que bajó loca de arriba fue Nicole. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué está sucediendo? El gate abrió. Dios abrió el gate. Y Nicole se siente en la grada y dice, yo creía que alguien se había muerto.
Para ella no era importante, no entendía. Pero para mí, hermanos, era importantísimo lo que estaba viviendo en ese momento, hermano. Créame, mire, yo le dije a la pastora: Brenda, Dios es real. Brenda, Dios existe. Y mire, ahí está. Le tomé una foto para ver cómo es que Dios movió el mecanismo. ¿Sabe? Dios no movió el pitillo que cierra, no lo movió. Solamente movió todo el aparatito y el gate se abrió. Hasta foto tengo de eso. Y el otro día, anoche, estaba pensando: yo tengo que, porque yo tengo cámaras ahí. Ahí tiene que haber quedado grabado. Y quiero verme cómo salgo, la expresión que hice, hermano, porque mire, era una cosa, hermano, fuerte en ese momento, hermano. Saber, mire, cuando la primera vez los pensamientos me decían: tenés que cambiar el llavín. Mis argumentos así me decían, hermano. Y humanamente eso es válido. Yo no los puedo parar. Pero mi fe no se murió. Yo la mantuve viva, la mantuve activa. ¿Cómo usted cree que ahora yo me siento después de que Dios me hizo ese milagro? El mismo viernes me levanté de mañana y he tenido un problema con la ciudad que tienen que darme un permiso para hacer un trabajo en la plomería. Y ya eso, hermano, va por tres meses de que la compañía que me va a hacer el trabajo no puede sacar el permiso. Ese día en la mañana vine y tiré un papel ahí y dije: Señor, eso representa el permiso. Yo voy a ir hoy a la ciudad. Y tú me vas a hacer el milagro, así como me hiciste el milagro del portón, me vas a hacer el mismo milagro, Señor. Y mire, tiré eso y empecé a dar vueltas. Mire, en el nombre de Jesús, Dios me va a proveer a alguien esta mañana para que me ayude a sacar esos papeles y todo eso. Mire, la ciudad se la pone bien difícil ahora a uno para cualquier cosita que tenga que hacer. Bien difícil. Me fui a Arthur Avenue y encontré un hombre y le dije: mire, esto me está pasando. Por favor, ¿usted cree que me puede ayudar? Vio los papeles. Sí, me dice, siéntese ahí, me dice. ¿Sabe cuánto se tardó ese hombre en sacarme ese permiso? 3 minutos. 3 minutos. Lo que la compañía 3 meses no pudo hacer en 3 meses, Dios me lo hizo a través de ese señor en 3 meses. Y le digo yo a él, yo estaba tan agradecido, hermanos, con ese hombre, que ese hombre en ese momento me hubiera dicho: dame $200, yo se lo doy. Créamelo, yo se lo doy. Y me dice, le digo yo: ¿cuánto le debo? No, me dice, no me debes nada. No, dígame, yo quiero bendecirlo a usted. No, olvídese de eso, me dice. Olvídese de eso, me dice. Y tengo el permiso ahora. Pero en la mañana le creí al Señor de que Dios me podía hacer el milagro. Amén. Para terminar, yo quiero decirles, hermanos, que en todo tiempo han habido hombres y mujeres de fe. En todo tiempo, hermanos, que han hecho historia con su fe. Mire, escúcheme lo que le voy a relatar ahora. Hay una historia, que esto no está registrado en la Biblia, pero todos los pueblos tienen una historia de algo que sucedió mucho tiempo en dicho pueblo. Y esas historias van ahí caminando de generación en generación y las van contando los padres a los hijos de generación en generación. Pero esta es una historia de Israel y no está en la Biblia, ¿verdad? Y casi, hermanos, 1000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera,
en Jerusalén había una gran sequía. Una sequía, hermanos, como nunca antes había habido una sequía. Hermanos, aquella sequía era tan fuerte que la tierra se estaba rajando. Por un año, sin recibir el pueblo de Jerusalén ni una gota de agua. No había agua en las cisternas, no había agua en los pozos, no había agua en ningún lado había agua. Pero ahí, en ese pueblo, había un anciano que vivía a las afueras de los muros de Jerusalén. Este hombre, este anciano, se llamaba Oni. Y Oni, hermanos, era el único que le oraba a Dios, porque él tenía fe de que Dios sí le escuchaba a él. Aunque el pueblo creía que Dios ya no los escuchaba a ellos, pero Oni sí creía que a él Dios sí le escuchaba. Y era tanta la sequía que había, prácticamente, hermanos, a punto de la gente morir por falta de agua. Pero la gente dijo: no, vamos a ir donde Oni, para que Oni ore y llueva. ¿Sabe lo que pasó? Fueron donde Oni, y Oni se levantó y dijo: sí, vamos a orar. Y tomó Oni aquel bastón que medía casi 1,80 de altura, y Oni hizo un círculo con aquella vara alrededor de él. Hizo aquel círculo 90 grados, 80 grados, 190 grados, 360 grados, hasta que Oni terminó de hacer aquel círculo. Y una vez que hizo el círculo, él se puso en el centro del círculo. Y cuando Oni está dentro del círculo, hermano, alrededor de él está todo el pueblo de Jerusalén. Ahí hay mujeres, hombres, niños, está todo el pueblo. Y hacen una rueda alrededor de él, porque todo el mundo quería escuchar lo que Oni iba a decir. Y Oni está ahí en el círculo con su bastón. Y Oni, hermanos, se tira a la tierra, al piso, cierra sus ojos y levanta las manos Oni y dice: Dios del universo, juro delante de tu santo nombre que no me voy a levantar de este círculo hasta que tú hayas concedido a tu pueblo misericordia. Aquella gente quedó impactada por la oración de Oni, no solamente por el volumen de su voz, sino, hermano, por la fuerza que tenía la fe de Oni. De tal manera, hermanos, se sentía en ese momento que la gente, cuando estaba escuchando la voz de Oni, la oración de Oni, la gente sentía que su cuerpo sentía escalofríos al escuchar aquella oración de fe llena de poder. Aquella oración, hermanos, donde no había ningún centímetro de lo que es duda, y con mucha convicción. Y Oni, hermanos, está ahí de rodillas. Y mientras Oni está ahí de rodillas con la cabeza agachada, todo el mundo está viendo y está a la expectativa de a ver si algo va a suceder. Y Oni, hermanos, no levanta la cabeza. Y de repente sucede algo. Pocas gotas de lluvia empiezan a caer. Empiezan a caer. Pocas gotas. Y empiezan a caer. Y cuando la gente vio las pocas gotas de lluvia que empezaron a caer, todo el mundo se voltearon a ver. No creían lo que estaban viendo. Era tanta la emoción que ellos sentían que la gente ahí en el mismo lugar, de una forma natural, abrían la boca para poder alcanzar algunas gotas de agua. Les cayeran a ellos a la boca.
Y la gente estaba alegre, estaba contenta, y todo el mundo se movía de un lugar a otro, porque las gotas de agua que caían eran pocas. Pero Oni seguía ahí, hermanos, de rodillas, y seguía implorándole a Dios, y le decía al Señor: no es este tipo de oración, de petición la que yo te estoy haciendo, Señor. Yo lo que te pido, Señor, que mande lluvia de tal manera que los estanques se llenen, que los riachuelos se llenen, que las presas se llenen, que las cisternas se llenen. Y en ese momento empezó a caer un gran aguacero, una lluvia fuerte empezó a caer, hermano, de tal manera que la ciudad empezó a inundarse. Las aguas entraban por las casas por una puerta y salían por otra puerta. Era una tormenta de lluvia la que Dios estaba mandando en ese momento. Una tormenta, hermanos, como nunca había caído en Jerusalén. De tal manera, hermanos, que cada gota de esa tormenta era del tamaño de un huevo. Y todo aquello se llenó de agua. La gente, cuando miraba las calles llenas de agua, corrieron, hermano, a las montañas donde estaba el templo a refugiarse, porque era demasiada el agua que estaba cayendo en ese momento. La gente sabía que ahora estaban en riesgo, podían morir ahogados a causa de la gran tormenta de agua que estaba cayendo en ese momento. Pero Oni seguía ahí de rodillas, orándole al Señor, pidiéndole al Señor. Y Oni le decía: Señor, no es esta la clase de lluvia que yo te estoy pidiendo. Yo te estoy pidiendo, Señor, una lluvia conforme a tu gracia, una lluvia conforme a tu misericordia, una lluvia conforme a tu fidelidad. Y la tormenta se apaciguó y empezó, hermanos, a llover una lluvia pasiva, una lluvia de mucha mansedumbre. La gente volvió a salir a la calle y se fueron donde estaba Oni. ¿Sabe? A estas alturas la gente danzaba de alegría. Los niños corrían bajo aquella lluvia, jugando, contentos por la lluvia que había caído. Hermanos, el milagro que necesitaban, el agua que no había llegado, hermanos, por un año, ahora sí había llegado. ¿Por qué? Por la fe, por la oración que había hecho ese hombre que se llamaba Oni. No importa cómo se llame esa dolencia, Cristo tiene el poder para sanarte. Jesús tiene el poder, aleluya. Así es. Si tú crees, el Señor lo va a hacer, porque su palabra es real y verdadera. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de su Hijo, Él lo va a hacer ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, aquí. Ahora, Padre, dice tu palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Ahora, Padre, vengo a declarar sanidad a esta rodilla. Sanidad total ahora.